Voces de Matria. Acompáñanos y participa en la creación de Matria. Bienvenidas a Voces de Matria. Como ya os anunciamos, además de recuperar nuestra genealogía feminista a través de autoras radicales y divulgar cultura de las mujeres, en este podcast también queremos dar voz a feministas que nos aportan y nos autorizan. Una de estas mujeres feministas es Andrea Franulich. Andrea Franulich es una escritora feminista chilena que nació en 1975 en Antofagasta, ciudad costera del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Se formó en los talleres feministas de Margarita Pisano, con quien compartió una actuancia política desde 1997 hasta 2013. Durante este tiempo fue activa cofundadora del movimiento rebelde de la Fuera. También fue colaboradora y editora de la producción escrita de Margarita Pisano. En el año 2009 publican Una historia fuera de la historia, único libro en el que comparten la autoría. A principios del 2017 obtiene el grado de doctora en lingüística, para lo cual desarrolla una propuesta original de análisis feminista de discurso, fundamentada en las reflexiones de las feministas radicales y de la diferencia en torno a la lengua, el lenguaje, el mundo y las relaciones entre mujeres. Hoy en día, su actuancia política cobra significado con Feministas Lúcidas, colectiva que se propone recuperar la genealogía de las mujeres y darle profundidad y movimiento a la corriente de pensamiento del feminismo radical de la diferencia. Sus publicaciones están reunidas principalmente en www.andreafranulich.cl y el trabajo escrito de Feministas Lúcidas se encuentra en www.autonomiafeminista.cl, página co-construida con mujeres históricas de la autonomía feminista chilena y ahora desde hace un tiempo en feministaslúcidas.org. Recomendamos mucho que buceéis por la página web de Andrea y la de Feministas Lúcidas y también obviamente la de Autonomía Feminista, donde podréis encontrar toda su producción escrita en torno a temas como la historia de las mujeres, la misoginia, el lenguaje, la diferencia sexual, sobre los libros de Margarita Pisano, y especialmente interesante también es la tesis de Andrea, de su tesis de magíster en lingüística que se titula La cobardía feminista, un análisis crítico de una investigación social del Centro de Estudios de la Mujer. Realmente es un trabajo muy interesante que hace reflexionar sobre las limitaciones y efectos perjudiciales no deseados del feminismo institucionalizado. Y damos paso a las preguntas. Bienvenida, Andrea. Bienvenida, Andrea. En 2018, cuando apenas conocí tu trabajo, te entrevisté por primera vez. Hoy llevo ya más de 2 años escuchándote, aprendiendo y escuchando también a las demás mujeres de Feministas Lúcidas. Y me gustaría preguntarte sobre los antecedentes y el proceso de creación de la línea feminista radical de la diferencia y dónde se situaría ese punto de encuentro entre lo radical y la diferencia y por qué lo radical sería el contrapeso necesario del pensamiento de la diferencia. Contado parece en otros lugares, no sé, fue leyendo a María Milagros Rivera con este libro Nombrar el mundo en femenino, donde ella cita a otra autora, que lamentablemente en este momento no recuerdo, donde hablan de un feminismo heterosexual de la diferencia, ¿no? Un poco yo creo, tal vez para contraponer el feminismo de la diferencia, que viene de Carla Lonzi, o más que una está más cercana a ese, ¿no? Porque en realidad viene antes de Irigaray, podríamos decir así, quizás como tal, y bueno, y también tiene más predecesoras atrás en el tiempo, sin llamarse feministas. Pero bueno, yo creo que esa contraposición era para decir feminismo de la diferencia y feminismo heterosexual de la diferencia. ¿Por qué? Porque también la diferencia podía caer en algunas, tal vez, discursos, en esto
de reponer sí, los estereotipos de lo femenino, como los que están codificados en el régimen de significados patriarcales. Entonces era como, claro, ¿por qué? Porque también podías hablar de la diferencia pensando en una complementariedad jerárquica con los hombres. ¿No? De repente una escucha esos discursos, por ejemplo, que por ahí en las redes de repente parece que hemos visto, ¿no es cierto? Así como, no, es que las mujeres están... Un poco la idea de la media naranja que se vuelve a repetir. Claro. Entonces la diferencia podía caer también otra vez en este régimen fálico de pensamiento. Sí. Entenderla así. De hecho, yo he leído, de hecho he leído algunos textos que de hecho hablan de una teoría de la complementariedad de los sexos, pero que se supone que no se refieren a esa, o sea, hacen referencia a que se ha manipulado la palabra complementariedad desde el machismo, la misoginia, desde la cultura de los hombres, y que ellas no se refieren a que la mujer complemente al hombre, sino que sería más bien que la mujer y el hombre complementan a la especie humana, por así decirlo, ¿no? Claro, esa es la teoría de la complementariedad de Hildegard y de otras, de estas mujeres medievales. Y claro, esa es la complementariedad, iguales en valor, pero diferentes en sustancia, algo así. En cambio, esta otra complementariedad así retomada por el pensamiento fálico, más bien alude a la unidad de los sexos, que es más bien esta idea más del humanismo y qué sé, no, la unidad, bueno, ahí también tú me puedes corregir, pero es esta idea finalmente de unidad de los sexos que subyace la falsa idea de la media naranja, ¿no? Como es otra complementariedad, como la definen en el patriarcado, porque en el fondo es que las mujeres o lo femenino, ¿no? La representación de lo femenino se transforme en límite negativo de lo masculino, ¿no? Entonces, más bien ahí, por eso puse complementariedad en la jerarquía, ¿no? Como, porque se transforma en el límite mudo de lo masculino y se entiende en ese caso lo femenino como un atributo, digamos, asignado, ¿no? Así como el género, digamos, que es la construcción que justamente se hace desde el régimen fálico. Los estereotipos de género, o sea, como atributos que andan por allí, ¿no es cierto?, en el éter, y dice en un texto la María Milagro, y no, es como tú, bueno, ese es otro tema, que cómo tú significas tu propia diferencia sexual. Pero lo que quería decir que esto de feminismo heterosexual de la diferencia me hizo pensar en esto de lo radical de la diferencia, ¿no? Como ponerle, claro, ¿no? Y dije, no, en realidad, claro, para no confundirnos, digamos, primero fue como eso, radical de la diferencia. Pero eso coincidió con que yo estaba con Margarita escribiendo esta biografía política de ella. Durante esos años fue, y yo estaba también queriéndola a ella situar en alguna genealogía de pensamiento libre de mujeres, ¿no? Así como... Sí, cierto. Eso lo explicas de hecho en tu artículo de el contrapeso necesario entre... Claro. Sí. Claro, y ahí se me une ya lo radical de la diferencia con otro sentido donde aparece esto que me estás preguntando tú, ¿no? Como cuál es el punto entre lo radical y cuál es esa intersección. Claro, y ahí es donde también lo radical de la diferencia también toma en consideración las autoras feministas radicales. Porque también Margarita Pisano se autodefine feminista radical, ¿no? Y claro, en esos años también yo lo decía más desde el lugar de la abolición de los géneros. Ya lo radical lo situaba ahí. Un poco pensando en lo que la Margarita hablaba y escribía, que ella no decía abolición de los géneros, ¿no? Eso lo digo ahora, desde ahora, pero sí decía no hay que rescatar nada de la feminidad.
Y tampoco en la masculinidad, ¿no? Pero Sí, finalmente igual daba el retorno a lo humano, ¿ah? Como lo humano también ahí, yo digo con una idea de sujeto universal, que es pseudo universal, en realidad, porque tiene el sesgo masculino siempre agazapado detrás. Claro, Bueno, lo neutro que otro tema. supuestamente debería ser Claro, neutro, pero al final acaba siendo masculino. exacto, exacto. Pero eso ya es mi lectura, mi relectura también de la obra de ella. Claro. Ahora, como se va dando esta idea de lo radical de la diferencia, va siendo así. Entonces, estas feministas radicales que yo empiezo también a mirar, también las empiezo a denominar radicales de la diferencia porque no me calzaban tampoco con todas las feministas radicales, ¿no? Que Y también, que habían sido de hecho denominadas como feministas culturales desde la política institucional, desde el feminismo institucional sobre todo, ¿no? exacto, exacto. Y desde las que también se auto asignaban el feminismo radical, Sí, sí, sí. ¿no? Que siempre viene con una raigambre bien de los grupos mixtos de izquierda, ¿no? Y que trae algo de eso también en ciertas autoras que son feministas radicales. En cambio, las que yo estaba mirando, porque me hacían mucho sentido y también se relacionaban también con las cosas que la Margarita decía y escribía, eran las lesbianas, ¿no? Algunas lesbianas, tampoco todas, eran lesbianas como Adrienne Rich, ¿no? Y como Mary Daly también, que yo Como cuando Mary la Daly, leo a día de hoy, a mí me parece que es radical de la diferencia total. claro, total, como Audre Lorde también, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces eran como ellas, ¿no? Eran como ellas que se decían a sí mismas feministas radicales y que yo veía en esta intersección donde no solamente una intersección de ideas, sino también de autoras, de genealogía, de pensadoras, Claro. ¿no? Esto me lleva a la pregunta también de qué supone cuando se parte del concepto de la diferencia sexual, qué supone partir del concepto de la diferencia sexual. Su padre entender que nadie nace neutro. Ahora, eso es algo ya más como de los últimos años, para mí más claro, porque con Margarita todavía hablábamos de cuerpo sexuado y ya después casi no había mucho de eso, ¿no? Estábamos como un poco evitando también decir esas cosas, o sea, estaba siempre arriba la amenaza esta, que era una lecera, que fiarse del juicio ajeno, de ser esencialistas, Claro, biologicistas, sí, de hecho etcétera, ¿no? se acusa muchísimo incluso desde España, desde lo que se ha denominado feminismo de la igualdad, es como una crítica súper común el acusar al feminismo de la diferencia de esencialista y de hecho el feminismo de la diferencia es súper minoritario en España. Ajá, exacto. Y es un error. Y eso lo entiendo más ahora, donde la diferencia sexual significa, en primer lugar, que nadie nace neutro, que todos nacen en masculino, femenino o masculino y femenino, y que son los sexos dos, y que se da en dos la vida, digamos, sexuada. Entonces, eso es lo primero. Ahora, nadie nace neutro, tampoco quiere decir que la diferencia sexual sea comprendida solo de manera biológica, sino que como esta idea de la diferencia sexual, que es como una bisagra o un umbral entre la biología y la semiología. Igual la palabra es un poco académica y es como de Luisa Muraro, pero la idea es como que la diferencia sexual es la bisagra entre el cuerpo y la lengua, entre la naturaleza y la cultura, y que no es separable eso, que no es dicotómico, y que eso está inscrito en nacer en femenino, en masculino, y nacer como especie humana, ¿no? Entonces la diferencia sexual ahí no es un dato crudo, no es el sexo, ¿no? Como podría ser en otro tipo de teorías donde está el sexo, y también eso da pie para hacer esta antinomia sexo-género, que Claro. también es falsa.
Entonces no, es este umbral, este pasadizo entre naturaleza y cultura. Ahí está la diferencia sexual. Por eso también la diferencia sexual puede ser dicha y significada. Y por eso también cabe la posibilidad de ser significada libremente, más allá de los géneros. Entonces esa potencialidad, ya eso lo empecé a ver con más claridad después, porque claro, antes no decíamos diferencia sexual. Margarita, como a fines de los 80, decía el cuerpo cíclico de las mujeres. ¿Ah? Bueno, ahora sabemos que es capacidad de ser dos, es también la potencialidad del placer femenino libre, el placer clitórico. Sabemos que este cuerpo en femenino lleva inscrita más potencialidades, que también es dar la palabra, es dar la lengua. Esta capacidad de ser 2D de nuestros cuerpos también lleva eso, el dar la lengua. Entonces es mucho más que biología. Andrea, una pregunta. Porque precisamente el hablar de dos sexos y de solo dos sexos, digamos que la teoría queer y sobre todo Judith Butler se basa en el hecho de que, por ejemplo, la intersexualidad no esté reconocida culturalmente para decir que el sexo es en sí una construcción cultural. Es decir, dicen, existen dos, Judith Butler diría, existen dos sexos porque existen dos géneros y no existen dos géneros porque existen dos sexos. ¿Dónde ubicarías la intersexualidad desde un punto de vista de la diferencia sexual? O sea, en ese sentido, la intersexualidad sería nacer en femenino y en masculino, digamos, ¿no? Porque cuando naces con tu cuerpo y vienen inscritos los dos sexos, pero siempre son dos. O sea, quiero decir que la intersexualidad y ni siquiera la experiencia de transexualidad niegan. Vale, o sea... Salvo los discursos, digamos, que se montan en torno a eso, pero en sí no niegan la diferencia sexual, sino que al contrario, la reafirman, ¿no? Porque siempre es en dos. Lo que pasa es que ahí creo que en el discurso de Butler hay un vacío tremendo y es olvidar que nacemos de mujer. Muchas gracias, esto es muy interesante porque es precisamente esa rendija de la intersexualidad lo que ella utiliza para justificar la idea de sexo como una mera construcción cultural también. y como un espectro, como un continuum. Vale, pues también te queríamos preguntar, sabiendo la importancia que le das en tu actuancia política a la genealogía feminista, a recuperarla, nos gustaría mucho saber cuáles son las autoras que más te han influido y por qué. Bueno, Adrienne Rich, ya la dije mucho. Bueno, Margarita Pisano, con ella conocí muchísimo de todo y con ella primero me formé. Entonces, bueno, yo también fui una gran lectora de Margarita Pisano y de mucha publicación que se hizo desde el feminismo autónomo latinoamericano. Eso me influyó mucho. Y luego vienen las autoras como Adrienne Rich, que bueno, Margarita, porque bueno, primero fueron mis primeras tomas de conciencia y desde un lugar bien radical, de cuestionar cosas que yo jamás me había cuestionado y también de reconocernos mujeres, también sacarnos también la mentira de la igualdad. Creo es el primer velo que se me corrió conociéndola. ¿Con qué edad, o sea, a qué edad la conociste? ¿Qué edad tenías tú? 22. Qué guay. Claro, la conocí saliendo un poco de la universidad, me entregaron ahí como un tríptico donde había esta mujer que invitaba a hablar de estas cosas a su casa y bueno, todo gratis. Y yo nunca había escuchado hablar ni de feminismo, ni de lesbianismo, ni lesbianas, ni nada.
ni nada en realidad, pero sí estaba con una necesidad de conocerme a mí, como de salir del desorden simbólico de repente que sentía ahí en la universidad, pese a que también tenía momentos muy, muy buenos, pero había algo de búsqueda también de una como mujer, que yo creo que las mujeres siempre la tenemos, sobre todo cuando nacemos en la sociedad patriarcal, porque en esa época todavía creo había mucho patriarcado y no estaba esta idea del final del patriarcado que teníamos como en el momento presente. Y en fin, entonces ahí, claro, ella hacía gratis en su cocina estas charlas todos los días martes y le llamaba los martes abiertos. Entonces yo empecé ahí y mi primer velo que se me corrió fue el reconocerme mujer y el de entender que no éramos mujeres y hombres iguales. Eso fue una toma de conciencia muy radical para mí. Y yo creo que la universidad, ahora entiendo, tenía mucho que ver en hacerme sentir que yo era una persona. Sí, creo que eso nos ha pasado a todas, al menos A todas. esa experiencia de creerte una persona como sujeto neutro, pero luego encontrarte con la realidad de que eso no es así. Exacto. Eso es una toma de conciencia muy, muy así potente. De ahí yo, claro, y ahí ya me embalé con Margarita. Entonces ella fue, sí, una autora favorita para mí. Además yo hice su biografía, o sea, me leí todo lo que había que leerse. Y además que ella, aparte de una cosa más grande que era el movimiento latinoamericano, ya habían también ahí más voces de autónomos. Entonces yo leí mucha. Y bueno, era también, ahora digo, algo bien con la ideología, ¿no? Sobre todo esta autonomía latinoamericana que estaba de cara a la institucionalización del feminismo latinoamericano, del movimiento de mujeres. Entonces era un discurso donde había también algo bien ideológico, ¿sí? Pero a mí me gustaba también, ¿no? Claro. Como mucho. Y bueno, y después vinieron otras, pues ahí está la Adrienne Rich, con esta conciencia de la historia de las mujeres. Creo que fue ella lo primero que me impresionó, y con esto de la lesbiana que vive en nosotras, porque yo ni siquiera leí primero Heterosexualidad Obligatoria. Yo llegué primero a Mentiras, Secretos y Silencio, a ese libro. Y ahí está, creo, la lesbiana que hay en nosotras, que es un texto breve. Ese texto a mí me impresionó mucho. O sea, la lesbiana que hay en nosotras es la creadora, y la obediente hija del padre es una yegua de tiro. Y todo eso me impactó. Y ahí seguí leyendo mucho a Adrienne Rich con todo esto que ella tenía de recuperar la historia de las mujeres, la genealogía. Y también Carla Lonzi con Escupamos, principalmente antes y casi nada Mujer Clitórica y Mujer Vaginal. Más que nada Escupamos contra Hegel. Y a los manifiestos de revuelta en relación al aborto y ese tipo de cosas también. Pero Mujer Clitórica no estaba ahí como parte tan importante de nuestras reflexiones. Eso es de ahora, con Milagros, que ha hecho esta recuperación de Lonzi desde ahí. Pero no, era más bien Escupamos contra Hegel, pero Escupamos contra Hegel es genial. Es genial, ¿cierto? Es genial y te desbarata todo el marxismo, lo deja patas para arriba, sí. Y a toda la filosofía androcéntrica. Y entonces eso fue maravilloso en Lonzi. En Lonzi descubrí esto de que estábamos fuera de la historia patriarcal y había que aprovecharlo, esto de la no inclusión, de que no me interesa ser incluida. O sea, como en Lonzi lo aprendí muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Para mí también fue un antes y un después el Escupamos sobre Hegel, porque yo también tenía cierta vinculación a la ideología del marxismo y fue un abrir los ojos increíble. Sí, es muy buenísima. Y este sentido que te da, ¿no? De estar libre de la cultura de los hombres, de que no pertenecemos, de que es otra cosa lo de nosotras. Eso ella lo tiene mucho. Y eso me gustaba mucho, nos gustaba mucho. Y bueno, y habían otras, pero por ejemplo yo igual cuando llegué con la Margarita al feminismo, un rato estuve media fanatizada, y debe ser algo que debo lamentar, supongo, de Simone de Beauvoir. Vaya. Ahora, yo leí El Segundo Sexo
y me dejó bien así como, claro, ella hace algo que es que va mostrando cómo todas las cosas del patriarcado nos han hundido, ¿no? Como que eso me quedó claro con el segundo sexo, la biología, la historia, no sé qué, me gustó, me hizo tomar conciencia. No reparé tanto que había detrás una idea androcéntrica y de la igualdad, no reparé tanto. Después me fui más que nada a la Simone de Beauvoir, de los diarios, de las memorias, de las novelas, y leí mucho de eso de ella, ¿no? Con la vida que ella tenía y que exponía, ¿no? Y claro, tampoco reparé que era, bueno, sí, decíamos que era muy heterosexual y que Sartre ya no servía y que a ella la hacía sufrir. Decíamos todas esas cosas, Margarita las decía mucho, pero hay ahí un modelo en ella también de política sexual que no vimos, que es bien dentro de todo, está dentro de esta idea del coito, digamos, está detrás, ¿no? Como el modelo heterosexual, aunque diga relación abierta y qué sé yo, hay algo que no pone ella nunca en cuestión y por lo tanto tampoco hace el salto a una política sexual femenina libre, por decirlo así, ¿no? Sino que se mantiene igual dentro del marco de la política sexual patriarcal, también en la exposición de su propia vida. Pero yo no lo vi en ese momento y sin embargo me gustaba mucho. Andrea, no sé si has leído que justamente el año pasado en España se publicó un libro que fue póstumo de Simone de Beauvoir, que justamente habla de una relación que tuvo con su mejor amiga de la infancia, con Zaza. Algo supe, pero no he visto nada. Porque a mí me parece que es lo más rescatable a día de hoy de Simone de Beauvoir, porque es increíble cómo relata la relación que tenía con esta chica cuando eran niñas, adolescentes. Es que su primer amor fue lésbico. Sí. Es que su primer amor fue su mejor amiga. Lo que pasa que como que nunca llegaron a tener una relación romántica, pero el amor, ella le tenía un amor que era más, por lo que se ve en el libro, obviamente más allá de la amistad. Y eso, bueno, yo me gustaría mucho en algún momento leerla. Las Inseparables se llama, se ha publicado hace poco. Sí. Sí, algo vi interesante, es que ella describe muy bien. Ella como escribe, lo hace muy bien y cómo se iba metiendo en la psicología de los personajes femeninos, pero claro, sin dar el salto, ¿no?, a lo femenino libre, pero entraba de una manera en la psicología de las mujeres de sus novelas, que a mí eso me gustaba, me fascinaba. Entonces me imagino que también debe estar escrito con toda esa... Y si ustedes dicen que además es lo más rescatable, pues lo vamos a leer. Bueno, a mí me encantó, la verdad. A mí me pareció que, o sea, ella lo describe básicamente como su primer amor, a su mejor amiga. Sí, a mí también me gustó un montón. Sí. No, sí, tuvo amores con mujeres, sí. Eso es sabido. Pero claro, estaban ahí igual, ¿no?, con el Sartre entre medio. Sí. Sí. Y Andrea, también quería, ya que has comentado sobre el texto de la Librería de Mujeres de Milán, del final del patriarcado, pienso yo que muchas veces quizás ese texto, al menos desde lo que yo he leído de las críticas a ese texto, desde el feminismo de la igualdad, creo que no se entiende. Creo que se piensan que hace referencia, ¿no?, a un final real del patriarcado y de que ya no existe a nivel material, en el sentido de que ya no hay mujeres que estén, yo qué sé, en situación de prostitución o... Lo equiparan a fin de la violencia. Sí. Lo equiparan sí, dices que se acaba el patriarcado, pero a ver, no ves la violencia, no ves la opresión, no ves la explotación, lo enfocan por ahí. Y a ver si tú nos podías dar tu visión sobre ese texto. Claro, sí. Bueno, ahí aprovechando que les estoy haciendo también algunos nexos con mi pasado, ese texto estaba en la biblioteca de Margarita, pero era como un texto prohibido que teníamos, porque, o sea, quiero decir que Margarita odiaba mucho esta figura. O sea, odiaba, a lo mejor soy una exagerada, ¿no? Pero bueno, como ella era muy intensa y apasionada, pero quiero decir que no le gustaba para nada.
que no le gustaba para nada. Entonces era un documento que ahí estaba, pero que no leíamos, que no comentábamos, que no convidábamos, Wow. ¿no? Como a las otras que las pasábamos convidando, ¿no? Que mentiras, secretos, etcétera. Bueno, había mucha bibliografía feminista allí. Y entonces ese texto no, porque, claro, ella, por ejemplo, decía, ¿no? Como que el final... Bueno, encontraba que no podía ser, ¿no? Que cómo podían decir algo así, que era lo que dicen ustedes también ahora. O sea, es la misma polémica o la misma reacción, Ajá. ¿sí? Y claro, y yo también entendía eso, también decía, bueno, sí, el final no. Y ahora entiendo que, claro, que es otra cosa, que va más allá, que hay que igual abrirse a las cosas, porque si uno tiene resistencia a priori, como que no escuchas, no te abres, no lees, porque, bueno, eso es un poco lo que quiero decir con la ideología, que también te cierra un poco a la apertura a entender otras cosas, ¿no? Que están diciendo, por ejemplo, otras mujeres. No es como que una va a entender cualquier cosa, sino estamos hablando de otras feministas que están reflexionando y que están diciendo el final del patriarcado. Bueno, ¿qué quieren decir? ¿Ya? Como escuchémosla. Pero lo leímos en Feministas Lúcidas, por ejemplo, como parte de un club de lectura. Y también hubo reacciones de algunas compañeras, ¿no? De no. Claro, y es lo que dices tú, que se confunde con el final de la violencia. Y ahí está el problema, porque claro, hay una violencia tremenda de los hombres contra las mujeres. Y entonces, y está aquí, además, a vista y paciencia más que antes, quizás, ¿no? Más que nunca, porque está, las mujeres la dicen, ¿no es cierto? La denuncian. Es mucho más que lo que nosotras mismas hicimos o nuestras madres o qué sé yo. Bueno, qué sé yo, depende. Pero la cosa es que está sucediendo eso ahora de una manera muy evidente. Y en ese sentido la violencia, claro, cuando pareciera que una quiere decir, no, si está todo bien, llegó el patriarcado a su final y estamos ahora en un paraíso de la ciudad de las Bahamas, y no, es como, efectivamente, también el final viene con la violencia, porque a ver, ¿cómo podría ser el final de una civilización que se fundamenta en la violencia, en la tortura, en la mentira? O sea, una civilización que lo único que ha hecho es hacer, patriarcal, ¿no? Porque en realidad civilización a lo mejor no es la mejor palabra en este momento, pero sociedades patriarcales mejor, ¿no? Sociedades patriarcales que son antivida, que depredan todo lo vivo, que ya sabemos con la Mary Daly que son, ¿no es cierto?, necrofílica, sí. Exacto. Entonces, ¿cómo el final de estas sociedades va a ser de otra manera, ¿no? Porque finalmente es la violencia de los hombres en reacción a la libertad de las mujeres. Claro. Exacto. Y es esa libertad de las mujeres la que ha traído el final del patriarcado. Ajá. Y entonces, porque además vemos que la violencia está muy visible, porque justamente parte de esa libertad de las mujeres es decir la violencia, es romper ese silencio y empezar a decir la violencia y decir el violador eres tú, y el incestuoso, el prostituyente, ¿no es cierto? Y todos estos movimientos que se han dado de develar esta violencia, y eso también es una expresión de esta libertad de las mujeres. Entonces el final del patriarcado finalmente es que a cada mujer ese patriarcado se le terminó por dentro, ¿no? Porque la libertad de las mujeres es que a las mujeres, y cada vez a más, ¿no es cierto?, y así se ha venido dando en las últimas décadas, se les terminó el patriarcado por dentro. Ya no aceptamos la violencia, ni la heterosexualidad a cualquier precio, ni el coito como el centro de la sexualidad, ni la maternidad obligatoria. Eso no quiere decir que nos siga ocurriendo. Claro. Pero ya no está naturalizada. Y ya no estamos tampoco en el silencio callándonos el incesto. También lo están diciendo las mujeres.
y están denunciando al padre y al compañero de la universidad y al profesor de la universidad, lo están llevando a la cárcel por abusos sexuales sistemáticos, y eso está pasando. Y eso es el final del patriarcado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotras como feministas, como mujeres a las que nos interesa la política de las mujeres, que nos interesa la política también de lo simbólico, etcétera? Ese es nuestro desafío. ¿Qué nos toca a nosotras con esto, con este presente de final? ¿Qué podemos hacer? Porque claro, es más allá de decir la violencia. Sí, también estamos queriendo traer al mundo nuevas prácticas. Claro, yo también la primera vez que lo leí, cuando yo aún estaba, digamos, en el feminismo radical más militante, por así decirlo, con esta palabra tan horrorosa, yo o sea, la primera vez que lo leí no me horroricé, fue como una reacción de, no, ¿qué estás diciendo, no? Pero ahora, con todo lo que vengo leyendo y aprendiendo durante estos años, lo veo también como una especie de romper con esa dialéctica, porque en el sentido de que si tú sigues metida en la dialéctica de el opresor y la oprimida, sigues estando dentro, pero eso te provee como una salida de, no, el fin del patriarcado para poder pensarte independientemente a nivel simbólico de esa dialéctica, ¿no? Claro, exactamente. Es como empezar a crear una identidad fuera del patriarcado, ¿no? Intentar que el patriarcado no te dé tanta identidad. Claro, exactamente. Es decir, pensando ya que el patriarcado se acabó, menos aún te puede dar una identidad, ¿no? Claro. Y esto del libre de patriarcado, como dice la Milagros Rivera, la independencia simbólica del patriarcado, del falo, del régimen fálico, falocéntrico, no sé cómo queramos llamarlo, es claro, la posibilidad de significarte fuera de sus jaulas, por ejemplo, del género, que llevan inscrita esta dialéctica de opresor-oprimida, ¿no? Porque llevan, como ella muy bien dice, la mirada de la miseria. Entonces, ver a las mujeres siempre desde la mirada de la miseria es una de las tácticas de lo que va quedando de patriarcado o de los patriarcas que están todavía metidos en los poderes, ¿no? Como la miseria, porque en el fondo a lo que están reaccionando es a esta grandeza de las mujeres, a esta libertad de las mujeres, a esta justamente ser libres de. Y ahí es como también entender esta idea que a mí me abrió mucho el horizonte, porque también antes también creía algo distinto, que es que el patriarcado nunca tampoco ocupó la realidad entera, ni la vida entera de una mujer, tampoco la de un hombre, agrega Milagros Rivera, pero nunca ocupó la vida entera. ¿Por qué digo eso? Porque cuando estamos también un poco más como dentro de la ideología o mirando con la ideología, una cree que el patriarcado está en todo, en todo, en todo, en todo. En una también entera, colonizada de él. Pero cuando tú empiezas a entender que no es así, empiezas también entonces, se te empieza a abrir el horizonte de la grandeza y la libertad, porque si no, es pura miseria la dialéctica. Claro. Claro, si te quedas solo en eso, ¿no? Porque también no es que una desconozca que no exista condiciones históricas concretas de opresión, explotación y todo. O sea, si por algo han existido sociedades patriarcales, porque eso han hecho con nosotras, ¿sí? Pero ese análisis está bien, y hay muchas autoras y unas que los dicen mucho mejor que otras. Para mí las radicales la diferencia lo dicen mucho mejor y lo describen mucho mejor. Pero también está todo esto otro, lo que el patriarcado nunca ocupó y lo que no ocupa en el presente en cada una. Y ahí está la potencialidad de ser mujeres también, de eso. Sí, también otra cosa, hace poco que estuve en vuestra presentación de Feministas Lúcidas en la web, estuvo también Ana María, que lo vimos juntas. Me llamó mucho la atención que utilizarais política de las mujeres en lugar de feminismo, que también se comentó allí este aspecto. ¿Por qué la política de las mujeres y no política feminista o feminismo?
Claro, quizás por la idea esta de que hay feminismos de la A a la Z, por un lado, creo yo, porque también el feminismo puede ser también, bueno, puede ser un feminismo muy posmoderno, puede ser un feminismo muy marxista, puede ser un feminismo muy de la igualdad, muy liberal, muy neoliberal, y así. Entonces, claro, a mí me gusta el feminismo radical de la diferencia, donde ahí están las genealogías de pensadoras, donde una también, donde una busca, ¿no? Y donde que queremos también colocar, digamos, en el mundo, ¿no? Esta genealogía de pensadoras, porque están diciendo otras cosas. Bueno, como sea, eso lo tengo muy clarito, pero política feminista en ese sentido no alcanza a explicar. No alcanza a explicar la política que hacemos. En cambio, política de las mujeres tiene que ver con un contenido específico que es la política relacional, que es la política de lo simbólico, que es la política que está apostando por una práctica política que está mediada sobre todo por la lengua materna. Que está además leyéndose o buscando, ¿no es cierto?, o encontrándose en el origen, que está recuperando genealogías, que está recuperando la sexualidad femenina libre. O sea, en ese sentido, la política de lo simbólico media con la lengua todas estas cosas que a las mujeres y a las feministas radicales de la diferencia siempre le interesaron, que tiene que ver con eso, ¿no? También con otra política sexual, ¿no? Porque ahí está la Rich diciendo heterosexualidad obligatoria, está Audre Lorde también hablando de su ser lesbiana, ¿no? De cómo podemos también amar y ese tipo de cosas. O sea, estamos escuchando a las mujeres que nos hacen sentido, a quienes nos identificamos como mujeres y nos queremos significar libremente como tales. Como que política de las mujeres para mí lleva ese contenido. Y por eso lo decimos, y el feminismo no lo decimos porque amplía a todas las otras formas de feminismo que consideramos que están mucho más dentro del régimen fálico para actuar, y también por los discursos que usan. Bueno, pero eso es una elección, ¿cierto? Sí, claro, no es por estar en contra de nadie. Muy bien. No sé, a lo mejor no les... Claro, es que ahora estaba pensando que tal vez la palabra política de las mujeres a ustedes se les hace incluso más ambigua que la otra, ¿no? Bueno, yo últimamente, al menos hablando desde mi experiencia, ¿Sí? estaba como pensando que a veces que ya no me identificaba, ¿no?, con la palabra feminista, porque como que lo identificaba a todo lo militante, a todo el activismo que está viendo, que es prácticamente institucional, y sentía como que no me identificaba con la palabra. Por eso me sorprendió para bien cuando escuché este concepto vuestro de política de las mujeres. Claro. Bueno, o sea, nosotras lo estamos usando, pero no es nuestro, es de las italianas en Sí. principio, ¿eh? De las de Milán, creo. De ahí viene primero esa idea, ese contenido de política de las mujeres como la política relacional. Porque te fijas que nosotras nos juntamos mucho para conversar y es como hacemos la política. Sí, Y también. también, sí, y también para enseñar, y también para conversar sobre autoras, y también para luego hacer, qué sé yo, cosas que salgan al mundo, que vayan imprimiendo todo esto, ¿no? Como nuestra genealogía, el origen materno, nuestra lengua materna. Entonces, claro, y eso nos gusta, nos mueve, es nuestro deseo libre, ¿no es cierto? No nos mueve ir a la militancia. Exacto, es Menos que partido, a eso ¿no? iba, porque al menos yo he tenido una experiencia de estar militando en ese sentido en organizaciones, nunca en partidos, pero sí en organizaciones, y veía como que no era importante la relación entre nosotras o el estar en relación simplemente por el placer de estar en relación, sino que había simplemente un interés a nivel ideológico, ¿no? Claro, claramente, sí.
Y al final se solo acababan, ecológico. sí, perdón, que al final se acababan como reproduciendo las estructuras que se daban en la política masculina, Sí, lo que sí, muchas han denominado el trashing, etcétera, ¿no? sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, ahora, esas cosas también se pueden dar en el grupo, ¿ah? En el grupo Sí, sí, sí. autónomo, ¿no? Pero de otra manera, es otra cosa, porque ahí nos pasan otras cosas y también nuestra política de las mujeres pensar sobre eso, sobre nuestras relaciones entre mujeres. En el centro están las relaciones entre mujeres. Ahora, no lo estaba diciendo tan claro, ahora sí, es eso. Y eso significa que nosotras también pensamos mucho lo que nos pasa en esas relaciones, y eso es parte de la política de las mujeres. Y eso jamás lo va a pensar en la organización, porque ¿qué les importa la envidia de las mujeres o qué les importa la disparidad, me entiendes? O si reconocemos, qué sé yo, somos capaces de ver grandeza en la otra, o ese tipo de cosas que nosotras conversamos para que nuestras relaciones entre mujeres vayan cada vez mejor, digamos, en el sentido de que los conflictos no se vuelvan destructivos, que es algo que nos pasa en nuestra política de las mujeres y en nuestra relación entre mujeres, y que es parte también de la política que nos pase vivirlo, pensarlo y ponerle palabra. Claro, Sí, qué bueno. porque a todas nos pasa y nos ha pasado. No hay ninguna mujer que no... Y esos son nuestros grupos también ya más autónomos. Ahora, me imagino que en estas organizaciones grandes donde yo nunca he estado, ni más militante o más partido, bueno, ¿para qué pensar un partido? Las cosas son de otro nivel, de otro tipo. Ahí está todo el rato mediando otras cosas, está mediando el poder, está mediando el dinero, ¿no? El puesto, la jerarquía. Pero en nuestras relaciones de grupo, relaciones duales, porque la relación dual es el núcleo, no están mediando esas cosas, aunque a veces tengan la apariencia, aunque a veces también aparezca ese tipo de cosas, pero hay otras cosas ahí que nos están pasando y que justamente la política de las mujeres es empezar cada una a ponerle palabras, como por ejemplo lo que nos está pasando ahí es siempre un poco volver a la madre, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras propias madres? Es una reflexión y es un sentir y qué sé yo que jamás va a estar atravesando una discusión de partidos políticos, pero es algo que es fundamental y nuclear para nuestra política de las mujeres, que en realidad es la política, porque la otra cosa no es la política, la otra cosa es un despedazadero, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y una cosa de repetir y repetir discursos y lenguajes del poder, y no sé, aburridísimo además. Sí, sí, sí. Sí. Totalmente es otra manera de hacer política, Sí. ¿no? La política de las mujeres. Pues siguiendo Sí, un sí. poco con la entrevista, queríamos preguntarte que nos hablaras un poquito sobre las figuras de mujer clitórica y mujer vaginal de Carla Lonzi. De Carla Lonzi. Bueno, en Carla Lonzi Sí, esto de la mujer mujer clitórica y sí, vaginal. es la colonización física y psíquica de las mujeres por parte de los hombres a través del coito, lo que da como resultado la figura de la mujer vaginal. Es decir, esto de que ella... La Lonzi habla del coito, yo diría en mujer clitórica. O sea, es el coito, es así de concreto y tiene que ver con la política sexual y con la sexualidad. Centrar la sexualidad en el coito. Eso significa para Carla Lonzi que ya no lo quiero llamar así. ¿Cómo lo llamábamos, Ana? El pasadizo luminoso. Ah, la caverna luminosa. Sí, sí. Eso es colonizado por el placer de él, el falo, el pene, por todo lo que es él. Es una colonización. Sí. Y eso es lo que Lonzi, yo siento, más revela en ese texto. Y por lo tanto, son figuras, además. La mujer vaginal y la clitórica son figuras, no son identidades.
Y como son figuras, una le da la forma que una quiere según lo que una necesita para sí misma, para su propio crecimiento o libertad o lo que sea. Entonces, para no llevar a equívocos de que se trata de identidades que le podemos colocar a una mujer o a otra, no, son figuras. Y en ese sentido, las mujeres hemos sido víctimas de esta colonización en las sociedades patriarcales, sin duda, ¿no? Entonces, la figura de la mujer vaginal da cuenta de ese impulso, sentimiento, disposición de una mujer a aceptar esta colonización, incluso a reivindicarla. Wow. Y en cambio, la mujer clitórica no. Y en ese sentido, yo pienso, habemos muchas más clitóricas. O sea, además, las clitóricas, como, bueno, ahora un poco con Milagros, porque ahora tengo muy mujer clitórica y vaginal también con las lecturas que ha hecho Milagros Rivera. Claro. La mujer clitórica es constitutiva del ser femenino. Todas nacemos clitóricas. Una mujer no nace, se hace, una mujer nace, no se hace, una mujer nace clitórica, la hacen vaginal. La hacen vaginal porque después la vaginal, el que te pongan el coito y la reproducción y los estereotipos de género y te usurpen además usurpan la obra materna, todo lo que ha pasado en las sociedades patriarcales, ahí está la colonización. Entonces la mujer vaginal finalmente responde al sentimiento condescendiente hacia el macho, hacia el falo. Por eso Milagros Rivera dice, la mujer que dice, no soy feliz pero tengo marido. Porque hay una condescendencia a esa colonización y a un orgasmo que al final no existe y que es una imposición de los poderes patriarcales y su lenguaje, porque no existe el orgasmo vaginal. Y entonces todo eso está ahí y la clitórica es la que se sale, la que se sale del contrato sexual, que puede permanecer un rato atrapada, pero al final se sale, ¿no? Y que se va, bueno, en la época del 11, en los años 70, ella dice un poco la que siempre se está también cuestionando esto, ¿no? Pero, y que puede estar un rato quizá atrapada, por ejemplo, en el contrato sexual, pero no se queda finalmente atrapada, ¿no? La mujer clitórica, entonces hay algunas en la historia que han sido así muy clitóricas, ahí ya de nuevo está la Milagro, como la Sor Juana o como otras mujeres bellinas o místicas o mujeres medievales que básicamente tenían contextos relacionales femeninos que además escapaban del contrato sexual, se hacían monjas o se hacían brujas en los bosques o se escapaban. Y aquí en el presente también la clitórica es la que también no, la que rompe el contrato sexual, pero ahora también un paso más allá, la que tampoco quiere concebir conceptos con falo, ¿no? O sea, también la clitórica es la que quiere concebir conceptos sin falo, la que quiere escribir libremente, la que quiere escribir también fuera del canon, la que no quiere mirar la realidad ni las relaciones ni practicarlas atravesadas por el lenguaje patriarcal sexista ni por las prácticas que tienen los hombres de relación, la que está también atenta a todo eso, ¿no? Entonces también la mujer clitórica no es un estado de pureza, es una mujer que también se está debatiendo momento a momento. Y es también una mujer, claro, pero que no se queda atrapada, y es como dice también María Milagro, una mujer con sus traumas y talentos. Entonces tampoco es un estado de pureza. Claro. Claro, no sé, hablé ahí un poco no solo del once. Sí, no, está bien, está genial. En estos días en España han presentado, bueno, filtrado, porque ya sabemos cómo es la política de los hombres, el borrador de la ley trans que quieren aprobar aquí en España. Y bueno, escuché también en la presentación del libro de María Milagros Rivera Garretas que el fenómeno trans, por así decirlo, era como la idea del feminismo de la igualdad llevada a sus máximas consecuencias, ¿no? A su extremo, ¿no? A su extremo, sí. No sé cómo se podría ver todo este fenómeno trans y las leyes que se están aprobando, que también me parece que está aprobada en Chile y en Argentina, sobre la identidad, o sea, el derecho a la autodeterminación de género. Sí.
un intento de reponer el contrato sexual a toda costa con el patriarcado, porque el patriarcado se murió. Entonces son intentos desesperados de las instancias de poder, del conocimiento con poder, de la política con poder, de los medios de comunicación, de la academia. Fíjate quiénes están hablando de esto. Son las instituciones de poder. Total. Que en el patriarcado moribundo, que en el patriarcado finiquitado, reinstalan la identidad, porque reinstalar la identidad es reinstalar el contrato sexual. Si el contrato sexual implicó usurpar el cuerpo femenino y sus frutos, ¿no es cierto? Para eso tuvieron que inventar toda esta construcción de género y de identidad de género. Para eso tuvieron que decir que las mujeres estaban supeditadas a los hombres, que las mujeres eran el sexo débil, que quien realmente daba la vida era el padre, que el semen era el principio activo de esta cuestión, etcétera, etcétera. Entonces, la identidad de género va de la mano del contrato sexual. Es parte de las construcciones que hacen las sociedades patriarcales para mantener justamente este pacto masculino funcionando a lo largo de toda su historia, que ya sabemos que es una historia antivida y antimujeres. Entonces, claro, yo lo veo así, como son estas capas que dice la Mary Daly, del primer plano superficial de los padres, bueno, que a veces son varias capas, ¿no es cierto?, que están ahí distorsionando la realidad, distorsionando sobre todo la lengua materna, sobre todo tergiversando la relación entre las palabras y las cosas, para nombrar de manera chueca, para decir sin decir, para dejar vacío y no nombrar, etcétera, todas las manipulaciones que hacen. Por eso ahora decimos del lenguaje, no de la lengua, porque la lengua es lengua materna, de los lenguajes patriarcales, que son los lenguajes del poder, que son siempre lenguajes de poder. Entonces el intento de reponer un contrato sexual que saben que ya se murió, porque el patriarcado se muere porque se muere el contrato sexual. O sea, esta libertad femenina o libertad de las mujeres que decíamos recién era la libertad de las mujeres de ya no creer en el contrato sexual ni en las instituciones que lo sostienen. Por eso decíamos, heterosexualidad obligatoria es una institución que actualmente las mujeres ponemos en cuestión, muchas, varias, no sé, porque no es un tema tan cuantitativo. Es una cosa que se está, pero también es algo que estamos mirando en estos movimientos, hemos visto, y también, bueno, se pone en cuestión la maternidad. Ahora las mujeres jóvenes, muchas mujeres jóvenes dicen maternidad libre, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas son, o ya no nos casamos, o ya cada vez se casan menos, pero no sé, o yo vivo en un submundo, pero que ya no estén casándose, digamos, porque el matrimonio es reproducción de ese contrato. Pero yo creo, entonces todo eso es lo que se vino abajo con el final del patriarcado. Y eso es lo que desesperadamente intentan reponer con el tema de la identidad de género. Sí, también se puede ver eso cuando en España, que fue uno de los primeros países, si no el primero, en aprobar la ley del matrimonio igualitario, que la llamaron así, para que los gays y las lesbianas también se pudieran casar. Claro, y validando siempre esta institución del matrimonio, de la heterosexualidad obligatoria, de la maternidad obligatoria, del contrato. Es que, claro, aquí las identidades ahora son múltiples en este nuevo lenguaje, que es cada vez más, claro, mientras más confusos son los lenguajes para nombrar la realidad, para distorsionar la relación entre las palabras y las cosas, y no decir las cosas con las palabras que dicen lo que es, ¿no? Es cada vez más confuso y son cada vez, como diría Mary Daly, cada vez más capas. Sí. Entonces, claro, son identidades múltiples, pero el trasfondo del mismo es negar la capacidad de dar vida y palabra del cuerpo femenino. Es negar el origen materno, es negar que somos nacidas y nacidos de mujer, es negar la diferencia sexual. Y eso es lo que siempre estuvo presente en el contrato sexual en los albores de las sociedades patriarcales y que se fue prolongando y renovando en las distintas épocas de su historia, ¿no? Como esto de negar, todo esto negarlo, ocultarlo, distorsionarlo y construir los géneros, ¿no? Como la duplicación de la diferencia sexual, su falsificación, su burda imitación.
Y yo creo que eso es lo que hacen. Ahora hacen este tipo de nuevo de intento de renovarse, pero yo creo que ya es irreversible el final del patriarcado y del contrato sexual. Quiero creer eso. Sí. Pues nosotras ya, si podemos, o sea, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí porque nos aporta muchísimo poder conversar contigo y además que queríamos que fueras la primera entrevistada de nuestro podcast. Sí, totalmente, sí. Ay, qué emoción. No sabía eso yo. Es que cuando estábamos hablando haciendo el brainstorming, a ver, ¿a quién entrevistamos? Es que la primera que nos viniste a la cabeza, ipso facto, y casi al mismo tiempo es que fuiste tú. O sea que eso estaba claro por dónde íbamos a empezar. Muchas gracias. Sí. Bueno, me siento muy honrada y agradecida. Bueno, yo también espero, a mí me gustó mucho la conversación y espero también no haber hablado tanto. No. Está genial. Nos ha aportado mucho todo lo que nos has comentado y nada, a ver si otro día también que queremos entrevistar a Jessica Gamboa y también para hablar de feministas lúcidas, así que... Sí. No sé si te seguiremos invitando, estoy seguro. Sí, qué bueno, genial, chicas, me alegro mucho. Bueno, mucho éxito también con este nuevo proyecto. Muchas gracias, Andrea. Proyecto de la política de las mujeres. Efectivamente, sí. por ahí va. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo grande, muchas gracias. A ti, chao. Besos. Besos.